Amigos, amigas, estar preparado es hoy en día de lo más importante para un negocio, para algún trabajo, para todo. Y si lo podemos hacer en el extranjero, pues también da un plus en eso. Y por eso me da mucho gusto tener aquí a Paola y Alberto de Muchas Mundo gracias. Joven, bueno, que tienen unas opciones y conocen del tema muchísimo. Estamos hablando, normalmente el que va a estudiar al extranjero es el joven que acabó la preparatoria y se va para la licenciatura o una maestría, pero como un caminito. Pero también hay opciones para el que ya está trabajando, para el que está, el que quiere, el que tiene un rato. ¿Se puede? Por supuesto que se puede, Isaac. Nuestros programas de estudio en el extranjero varían desde campamentos, es decir, niños a nivel primaria que se van desde los 7 años a vivir la experiencia. Tenemos los jóvenes, es ideal, por ejemplo, lo que conocemos como un gap year. Acabas tu prepa, no tengo tanta idea ahorita cuál es mi carrera, me tomo un año para estudiar en el extranjero, hacer Yo un conozco muchos que se programa, han tomado como un siglo de esos años sabáticos para... porque de repente les va tan bien allá que a lo mejor continúan, ¿no? Sí, Su proyecto de vida. Entonces, hay esa opción y ¿por qué no? Siendo un profesional, quiero poner un stop en mi trabajo y me quiero ir a vivir algo que me va a dar un crecimiento Oye, personal y profesional. ¿qué ventajas tiene irte a eso? Porque muchos dirán, bueno, pero ¿para qué? ¿Por qué no quedarte aquí trabajando y tomando un curso en línea o tomando un curso en buenas universidades aquí mientras sigues en tu mismo trabajo? ¿Por qué hacer eso e irse a otro lado? Porque te va a dar un crecimiento personal y profesional a nivel internacional, vas a hacer un networking o una red de contactos con gente de todas partes del mundo, vas a desarrollar exponencialmente tu nivel de inglés o del idioma que quieras perfeccionar, vas a poder Pueden también... irse a Argentina o a España y aprender otro español. Pueden irse a España, por supuesto, a Argentina y diferentes acentos, ¿por qué no? Todo suma a tu crecimiento y eso es la importancia que tiene de vivir esta experiencia en el extranjero. Oye, Alberto, ¿por qué no en universidades en México? ¿Por qué no en institutos en México? O mejor dicho, porque hay muy buenos, tanto a nivel privado como público. ¿Qué ventajas da el estar fuera y en qué lugares, por ejemplo? ¿Pero qué ventajas te daría a la persona? Esto ya dijo algunas, Paola, pero Claro. ¿por qué no comparablemente? ¿Por qué no? O sea, comparando con México, bueno, al final yo creo mucho en que un currículum que, digamos, haciendo un estudio en el extranjero, pues claro, si tu plan es regresar a México, te da un currículum mucho más robusto, también te da la oportunidad de crecer profesionalmente, sales de tu zona de confort, porque en México tienes a tu familia, entonces el hecho de vivir una experiencia solo, la independencia, el crecimiento profesional, porque además hay destinos que te permiten estudiar y trabajar, que te permiten hacer incluso una vida. O sea, que te permiten, todo el mundo estudiar. puede estar estudiando y trabajando, o es porque tienes que hacerlo con un permiso. A ver, porque muchos se van y se meten y se meten, estoy estudiando, me meto a trabajar por acá y todo. Necesitas hacerlo con permiso. ¿Cómo funciona eso? Porque mucha gente que sepan que se tiene que hacer correctamente. Así es, de hecho, bueno, nos quedamos con la idea de que va a ser todo como en México y cuando salimos al extranjero, pues requerimos de un permiso especial para poder estudiar y trabajar de forma legal. Porque es muy importante que ustedes se acerquen a los expertos porque hay personas o hay mucha mala información en redes sociales o en internet de que vente a Canadá y puedes trabajar y vente solo con tu pasaporte cuando no es así, ¿no? Se requiere de un permiso, se requiere de varios aspectos. Si no te arriesgas a que te corran en un ratito, ¿verdad? Es correcto. Sí. Oye, imagínate estar estudiando en Canadá, en algún lado, y de repente llega alguien y te diga, oye, ¿estás trabajando? Sí, te vas, ¿no? Aquí Exacto. lo puedes hacer mejor. Y no cuesta más, o sea, puedes sacarlo fácilmente, ¿no? Tocas un tema muy importante. A veces tenemos ese tabú de que estudiar en el extranjero es mucho más caro que estudiar en México. Y hay destinos, te voy a poner el ejemplo de España, que es un destino en donde no necesitamos inglés, donde la colegiatura quizá estaríamos hablando de 50,000 pesos al año, que es una locura en comparación a, no sé, quizá a cualquier universidad privada en México, sí. Correcto. Entonces, en ese sentido, yo creo que... O sea, yo ya estoy pensando para uno que otro que se quieren ir a estudiar para allá. Perfecto, pues mándanoslo. Oye, dime algo en todo esto, díganme, alguno de los dos. Cuando yo hablo de estudiar en el extranjero, o sea, si hablo de México, pues puedo estudiar en la Ciudad de México, en alguna de las otras ciudades, hay algunas universidades, pero podríamos casi contar muchas con los dedos por diferentes cosas. Cuando hablo de estudiar en el mundo, las opciones son infinitas. Es correcto. ¿Cómo escoger dónde estudiar? ¿Cómo estudiar? Para trabajo. Vamos primero al área de
trabajo. Yo estoy en mi carrera, digo, me quiero hacer un curso de especialización en algo. ¿Cómo escoger dónde? Bueno, primero yo te puedo decir que hay que identificar los destinos que cuentan con mayores beneficios para este propósito. Canadá, por ejemplo, es un destino que tiene infinidad de beneficios para estudiantes internacionales que te abren las puertas para poder visitar el país como estudiante con un permiso de estudios, el cual con ciertos programas académicos te permite también laborar. Entonces, tú como estudiante internacional vas a poder trabajar legalmente en el país y además tener todos los derechos que tiene un canadiense también, ¿no? Otro destino, por ejemplo, que también brinda muchos beneficios para esto, puede ser Australia. Australia brinda también el beneficio de poder incluso estudiar inglés, poder trabajar. Bueno, en Australia tiene un inglés bastante extraño, pero interesante. Pero es interesante y al final del día, el hecho de que estés estudiando y trabajando por allá, además, un dato interesante Puedes estar es que trabajando cuidando canguros. bueno, también puede ser, porque no, tarántulas, pero sobre todo, por ejemplo, desarrollando el idioma, ¿no? Está bien. Está bien, aparte, o sea, sí nos las cambiaron feamente, está bien las tarántulas. Bueno, sí. Es que también no sé si has visto en Australia los arañones que hay, pues existen, ¿no? Y aparte, te voy a decir algo, el salario en Australia es uno de los más altos del mundo. Estamos hablando de un promedio de 17 y 18 dólares australianos por hora. Y hay mucha oferta. Entonces, y conozco a alguien que no se quiso ir a Australia que porque estaba muy lejos. Mira, todo se arregla con un buen ticket aéreo que te puede llevar a cualquier parte. No les digo dónde lo pueden comprar porque entonces ya parecería publicidad de Mundo Joven. Pero bueno. Entonces, puede ser Australia, puede ser Irlanda, por ejemplo, ¿no? Son los destinos que de hecho la mayoría de nuestros estudiantes están buscando y que cuentan con todos estos beneficios, pero más allá de eso, donde realmente está la oportunidad, ¿no? O sea, sí van a encontrar trabajo, sí van a poder desarrollarse también académicamente, ¿no? Oye, ¿les parece que vayamos a un corte? Regresando del corte, hablemos qué hacer si eres un trabajador aquí en México, un empleado, un dueño, y quieres irte a estudiar un X tiempo, o si eres un joven y te quieres ir, pero eso veámoslo después de un corte. Estamos aquí en Mundo Innovación viendo opciones para mejorar en tu vida en muchos sectores, sentidos y formas. Regresamos ahorita. Ahora sí, a ver, estábamos hablando de estas. Vamos por la parte trabajo, estudio para alguien que ya está trabajando y que tiene que dejar todo. Se puede ir por poco tiempo. Hoy hay opciones para poco tiempo para decir, bueno, me tomo un mes, hablo con mi jefe, si soy empleado, o hablo con de estos, me preparo y luego regreso. Se puede, hay programas de un mes, de 2, de 3. ¿Cómo funciona para alguien que está trabajando acá o que quiere ir a trabajar allá mientras estudia? Claro que sí, Isaac. Pues mira, hay diferentes opciones. Para poder hacer un programa de estudio de un mes, hay certificados de negocios, en emprendimiento, en liderazgo, que pueden tener el componente del idioma o enfocarse básicamente a estos rubros, a lo mejor de tecnología, negocios, turismo. Lo ideal, si quieres también tener la inteligencia artificial, hoy hay que la estudiar tecnología. Todos nos han dicho, prepárate en tecnología, en inteligencia artificial. Programación, prepárense. Todo esto está muy, muy en boga en todos estos destinos y la verdad, puedes hacerlo desde un certificado corto de un mes, pero si quieres vivir realmente la experiencia también de estudiar con un permiso de trabajo, el mínimo de tiempo son 6 meses, para que puedas hacer por lo menos un certificado, que puede ser, por ejemplo, en desarrollo de páginas web. ¿Quién de aquí que tenga un negocio no le gustaría tener una buena página web? Y que nos las pueden pedir, nosotros nos encargamos, tenemos varias personas aquí más comercial, perdón. No, está bien, pero además que tú mismo puedes hacer tu propia página web, me parece increíble. Nos las pueden negocio, pedir a ¿no? nosotros. El certificado, o lo puedes hacer también, Isaac, con práctica laboral, sí. ¿Sabes? Entonces tu programa ya se extendería a 1 año para que estudies 6 meses y 6 meses hagas una práctica profesional en el extranjero. Y puedes estar trabajando y viviendo de eso también, de alguna manera. Es con correcto. Todo eso. Es parte de eso, todos ustedes lo tienen, esas opciones. Todas las tenemos y además quiero decirte que las trabajamos con escuelas únicamente calificadas y avaladas por los gobiernos de cada país. Quiere decir que las credenciales que van a obtener nuestros estudiantes son perfectamente avaladas y van a tener realmente la oportunidad y las puertas abiertas con diferentes empresas. Y además te van a dar la oportunidad de diferentes empresas, también mismo en donde estudies o en el extranjero. Correcto. Y si es en Europa, pues te abren todo un universo. Entonces, pero eso también sucede con estudiantes, Alberto. O sea, hoy es muy común que las principales universidades en México además ponen en su programa 6 meses de estudio en otro lado del mundo. Es correcto. O sea, en todo eso. ¿Sí? Como que ese intercambio, todo eso. Dime algo, ¿qué tan importante es para un joven? Acaba la prepa, o desde antes de acabar la prepa, irse a estudiar en el extranjero y cómo escoger en dónde, porque hay infinidad de opciones.
Bueno, algo muy importante es justo vivir esa experiencia, porque es O sea, como... la experiencia de ponerte a escoger dónde es. No, no, la experiencia de irte, porque al final es como cuando haces tu primer viaje al extranjero. Se abre un mundo de posibilidades, te cambia la perspectiva mucho. Entonces, el hecho de hacer un semestre, por ejemplo, en el extranjero es fundamental, yo creo, porque al final, quizá en un principio no tienes ni siquiera la más remota idea de si quieres hacerlo o no. Y cuando estás allá, lo único que quieres es, ahora me quiero quedar en el extranjero, quiero vivirlo acá. ¿Y solo hay que escoger la universidad o qué hay que ver cuando te quieres ir a estudiar al extranjero? Porque muchos dicen, es que es la mejor universidad, pero hace rato que platicamos, incluye, tienes que ver dónde vas a vivir, Correcto. el nivel de vida, el costo, ¿cómo se ve todo eso? O solo se ofrece el viaje, a ver, vete a Canadá, a Irlanda, a Reino Unido, a Israel, estudia. O sea, ¿cómo se ve? Y hacerlo correctamente. Bueno, es muy importante acercarse a los expertos porque así como hay quizá un ingeniero que quiere hacer un estudio quizá en un país como España o en un país como Alemania, que sabemos que es la meca de la ingeniería, entonces obviamente vemos nosotros el perfil, también sabemos qué industria hay en cada país o en qué zonas hay para poderle recomendar al estudiante, oye, ¿sabes qué? Para tu ingeniería yo te recomiendo este destino que además por ejemplo, en Alemania, se imparten en inglés, no es necesario que tengas el alemán y de esa manera puedes desarrollarte de una buena forma, sobre todo pensando en un futuro, porque no es solamente el estudio, sino también el tema del mercado laboral que vas a encontrar. De nada me sirve mandarte, no sé, a Ciudad de México si quieres estudiar biología marina. O sea, aquí, ¿dónde vas a practicar, no? En la UNAM, pero no importa, además tengo una prima que es maestra así en biología, y lo estudias en la UNAM y luego te vas a un barquito, pero no Te estás tienes ahí. que trasladar al barquito, O sea, ¿no? no estás, tienes razón, hay que estarlo ahí. Oye, ¿y cómo evaluar todo lo que hay alrededor del estudio? Porque como te lo decía, no nada más es el estudio. Exacto. Tienes que vivir en el lugar y trabajar cuando se pueda. ¿Cómo se evalúa todo eso? Correcto. Primero, insisto con el acercarse a los expertos, porque al final nosotros tenemos obviamente digamos, no solamente con información de la escuela, sino también información del destino, de qué oportunidades hay laborales, de si hay empleo o no lo hay. ¿Dónde vivir también ayuda? ¿Dónde Porque vivir? En También. algunos hay dorms, pero en otros no vives en el dorm, en otro vives, el dorm es el dormitorio que puede tener la universidad y otros no los tienen. Correcto. Entonces, ¿cómo evalúas eso? ¿Cómo también se presenta? ¿Es un punto a considerar cuando escoges dónde estudiar? Es muy importante porque al final hablamos de estos destinos en donde puede estudiar y trabajar y con el trabajo que nosotros hacemos, regularmente al estudiante le alcanza para solventar esos gastos personales. Por lo menos para la pachanga, para las fiestas. Digamos renta mensual, comida, que la fiesta. Fiestas. Exacto. Oye, también evaluamos eso, ¿no? ¿Cuál es el mejor ambiente, no? Claro. Digo, no es lo mismo. O sea, la seguridad, ¿no? Para Sí. los estudiantes, complementando un poco la respuesta de Alberto, pues nosotros también trabajamos con una red de proveedores de alojamiento en donde de llegada, pues el estudiante tiene que llegar a algún lugar, ¿no? Sentirse cómodo y seguro. Desde casas de familia locales, tenemos también residencias estudiantiles, por ejemplo, que si quieren algo a lo mejor un poquito más independiente, con sí, que no lo vemos tanto porque todos pensamos, vamos a la universidad y vivimos, México es de esos países donde el estudiante todavía vive con sus papás hasta X, a menos que venga, por ejemplo, muchos que vienen a la Ciudad de México, vienen, porque es más el caso de gente que viene de la Ciudad de México, de la provincia hacia la Ciudad de México, es más común que de gente que sale de la Ciudad de México a otro lado. Pero normalmente no lo vemos. Y porque todos viven en la casa. También es un punto importante, dónde vivir, cómo vivir. Es un punto fundamental, de hecho, y al final del día, pues la verdad, yo quiero, por lo menos en lo que llego y me engancho y me adapto al país, pues llegar a un lugar seguro, no tener que batallar y buscar dónde me voy a quedar. Entonces todo esto lo podemos arreglar también nosotros y sobre todo eso, buscar la seguridad y la comodidad de nuestros estudiantes, porque para que puedan vivir la experiencia al máximo, la parte del alojamiento, desde el traslado de llegada que van por ti al aeropuerto. Y otra cosa importante también, Isaac, el seguro médico, ¿no? Que vayan con un seguro y con una cobertura, porque pues, en cualquier lugar puede haber alguna eventualidad y entonces ellos tienen este respaldo. Todo eso nosotros lo armamos una vez que se haya elegido el destino, el programa de estudio, complementamos todos estos servicios. Oigan, díganme una cosa. Dentro de eso hablaron de la parte económica. Se evalúa la parte económica en todos los sentidos, no nada más la universidad, se tienen programas, se tienen todo, o es, ya dijimos, puede haber que ser más barato que algunas otras cosas. Se evalúa todo esto, existe todo el paquete completo. ¿Cómo se hace? Porque alguien se dice, ay, pues sí, ya me dijo que es bien barato estudiar en España, pero bueno, irse a echar una buena, ahí no es una torta, de un buen jamón serrano, pues no ser tan barato, pero
Es correcto. Nosotros damos información a nuestros estudiantes acerca de los costos de vida de cada país. Por ejemplo, te voy a decir una de las ciudades más demandadas para nuestros estudiantes es la ciudad de Toronto, en Canadá. Toronto es la capital financiera, es una ciudad de alto costo de vida, donde te puedo decir que con entre 700 y $1,200 canadienses puedes cubrir tus gastos, ¿no? Que estamos hablando de aproximadamente unos 20,000 pesos. Sí. Claro, ya considerando el alojamiento, que el alojamiento lleva comidas, el transporte público. Entonces, todo esto nosotros se lo brindamos al estudiante para que se pueda preparar económicamente. Y por supuesto, Isaac, que hay diferentes presupuestos, ¿no? Digo, habrá quien a lo mejor quiera hacer una maestría en Inglaterra, quien quiera tener un idioma en Canadá, todo esto va a ir variando. Contamos también con planes de financiamiento, en donde también nuestros estudiantes pueden acceder a créditos donde los requisitos no son tan fuertes, digamos, para poder cubrirlos y siempre damos como opciones, incluso planes de pago, por ejemplo, para que puedan llevar a cabo la experiencia. Oye, nos vamos a tener que ir a un corte, Vámonos a pero un- regresando vamos a hablar también de los chiquitos. Porque estamos Ay, hablando sí. ya de los jóvenes que acaban preparatoria, pero desde antes puedes vivir estas experiencias, Sí. aprender y prepararte mejor. O sea, hay gente que aprende inglés a la brava en estos lugares, todo. Pero regresemos y hablemos un poquito de los chiquitos y de todas estas oportunidades que estamos hablando. Y Perfecto. además, porque hay una exposición donde van a poder ver, Ay, sí. encontrar todo esto, pero ahorita lo platicamos. Ok. Amigos, estamos en Mundo Innovación, de Mundo Ejecutivo. Regresamos para hablar de cómo prepararte en el extranjero. Amigos, estamos aquí de regreso y ya hablamos un poco de el que está trabajando y quiere irse a preparar mejor, que puede ser en un mes, puede ser unas semanas, tener diferentes opciones hasta un año o hasta irse a trabajar y encontrar opciones de Sí. trabajar. Y hablamos de los jóvenes que empiezan una vida estudiantil a nivel profesional y se pueden quedar. Pero mucho se forja desde los pequeños, de esas oportunidades de estar uno. ¿Qué hay de esas? Digo, no vas a mandar a un niño de 6 años a vivir tú un año fuera, pero, No, o de 8, pero, bueno, quién sabe, hay algunos que, no, pero digamos, no lo han llegado a pedir, pero sí es un poquito drástico, ¿eh? bueno, yo conozco niños que hubieran dicho, llévate a mis papás, pero bueno, Sí, pues mira, la verdad es que lo ideal para un niño pequeño a nivel primaria, secundaria, es un campamento de verano, Isaac. Son campamentos en donde los chicos van a aprender a desarrollar el inglés, van a tener actividades sociales, culturales, cuentan con supervisión las 24 horas del día y una seguridad muy puntual. Se quedan ya sea en campus universitarios, porque hay programas que son dentro de ciudades, o pueden ser los típicos campamentos tradicionales en el lago, rodeo del bosque, con mucha actividad deportiva. Y pueden variar desde 2 semanas hasta un mes, mes y medio. Entonces, el aprendizaje y la la idea es de que experiencia... sean lugares donde tengan que forzarse a aprender un poco el idioma, a trabajar, Exacto. porque para que hablen en español y están todo, pues puede ser. No, son campamentos en donde vienen niños de diferentes nacionalidades. Todo se lleva a cabo en el idioma que están aprendiendo con tal de que lo estén practicando y usando todo el día. Se pueden ir desde 2 semanas, mes y medio y pues la verdad es que les da un crecimiento a esa edad. Tú los ves irse y los ves regresar, de verdad, chiquitos de 9, 10 años con otro chip. Y luego con las ganas, pues ahora quiero hacer un high school, ahora quiero hacer la preparatoria, ¿sabes? Entonces les abre una visión global muy padre desde pequeñitos. A mí me encanta esa experiencia. Oye, pero no nada más los pequeñitos, estamos hablando muy chiquitos para los campamentos, pero también para los jóvenes más o menos de preparatoria. Ah, sí. Yo conozco que, por ejemplo, estábamos hablando hace rato, Israel. Israel tiene varios programas, aparte de para universidades y todo, que son impresionantes lo que se puede hacer con la Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Barilán, el Instituto Weizmann, que tiene becas bien interesantes y todo. Tienen programas también, como estábamos hablando, de 6, un mes, o de diferentes meses, para jóvenes de primero, segundo, tercero de prepa, ¿sí? Sucede esto en otros países también. Tenemos estas opciones porque se vuelve interesante irte un año a estudiar cuando estás en la preparatoria, decir, voy. Sí. Yo sé que tus amigos, todo, pero regresas con otra visión. Ay, totalmente. De hecho, tenemos semestres o años escolares a nivel high school y es un programa que se mueve muchísimo en el mercado mexicano. Para que la gente entienda, high school para entre niños de entre Preparatoria. 16 a 18 años, más o menos. Es correcto. Estamos hablando desde el último año de secundaria, comúnmente se van, la mayoría se van entre primero y segundo de preparatoria
es un año en donde van a tener el desarrollo académico, se va a revalidar, pueden estudiarlo, hazle cuenta, el segundo de prepa y regreso a mi tercero de prepa acá en México, y que creen, van a regresar con un nivel de inglés, ya, como de nativo. A menos que se vayan a España. Al menos que se vayan a España. Porque no van a practicar, no porque se estudie mal el inglés en España, sino porque pues no van a estarlo hablando en las calles. O sea, ya me imagino llegar a que digan, hijo, you know where is this? Bueno, puedes regresar hablando de esa manera. Y sí, eso pero también, no es para que practiques el inglés en eso. Es para el inglés. Por Reino Hay en Unido, Alemania también, por ejemplo, en Francia, ¿no? En Quebec, en Canadá, también tenemos programas de high school en francés. Pues es que hay tantas opciones, Isaac, para todas estas edades. ¿Cómo un papá, para decidir todo esto, cómo hacerlo? Porque no es fácil. Cuando te lo plantean uno es, ya sé, la parte anímica, al decir, hijos, voy a mandar a mi pequeño de 18 años que llega aquí a las 4 de la mañana, pero ¿cómo lo voy a mandar solo? Que ya no, a Israel, a España, a Inglaterra, a Canadá, a esto. ¿Cómo hacerles? ¿Cómo convencer? ¿Cómo analizar los paquetes cuando te los ponen y decir, este sirve para un año en esto? ¿Cómo hacerlo? Primero que todo, lo que decía Alberto, nunca dejen de acudir a un experto. Nosotros tenemos más de 28 años y trabajamos únicamente con escuelas garantizadas. Entonces, ¿qué te voy a dar a ti, papá? La seguridad de que tu hijo va estudiando en una institución avalada por el gobierno, va a tener un buen aprendizaje académico, va a tener seguridad en el alojamiento, va a tener una supervisión, ¿no? Cuando son menores de edad, cuando son adultos, cuando ya son mayores, es lo mismo. Todo el tiempo vamos a estar monitoreando que la experiencia vaya siendo exitosa, ¿sabes? Entonces, algo que también quiero aprovechar para invitarlos. Ahí voy a preguntar, porque ahorita que estás, déjame preguntarle algo a Alberto, ahorita regresamos a Bueno, lo dejamos en suspenso. Antes, sí, Alberto, cuando yo tengo todas estas opciones, ¿sí? Es difícil encontrar y de estar viendo todo eso, ¿sí? ¿Cómo podemos? Primero, dos cosas. Uno, ¿cuándo es un buen momento para ir escogiendo? Porque unos dirán, bueno, ya estoy hoy en día, a los que lo estén viendo esto en febrero, tienen hijos, es que pues ya viene el próximo año, pero ya no hice todos los trámites. Claro. Todavía me da tiempo, lo hago para el otro. ¿Cuándo es un buen momento para hacer los trámites? ¿Y dónde poder escoger y encontrar todas estas opciones? O sea, más fácil, porque si no es como que muy pesado estar hablando a 28 universidades. Sí, claro. Bueno, hablando, también depende mucho el programa. Hablando, por ejemplo, de los programas de licenciatura o maestría, yo creo que es muy importante empezarlos a hacer desde principios de año. Normalmente estas universidades inician los programas en septiembre, entonces el hacerlo por lo menos con unos 10 meses de antelación, obviamente nos va a dar la posibilidad de tener un éxito, ¿no? En este programa y poder iniciar en tiempo, sobre todo por temas de visado, temas de requisitos, juntar todos los documentos y demás. En ese sentido, yo creo que hacerlo con ese tiempo es fundamental. Para temas, por ejemplo, de cursos de inglés, que oye, me quiero ir un mes a Canadá porque tengo vacaciones en la escuela ahora en julio, que me voy de vacaciones, se puede hacer de un mes para otro. Es decir, yo en mayo puedo estar pensando en irme en julio a hacer un programa de idioma a Toronto, a donde yo quiera, durante un mes. Entonces, depende mucho del programa, pero bueno, al final tienen la guía de nosotros. Obviamente nosotros tenemos ya bastante experiencia en el sector, más de 28 años, una empresa 100% mexicana. Tenemos presencia en Ciudad de México y no solamente en Ciudad de México, sino también en el interior de la República. Se pueden acercar a nuestros canales de forma presencial, a nuestras oficinas, o bien a la página de internet, que es Mundo Joven Estudios en el extranjero, .com, y de esa manera pueden visitar los canales virtuales también. Tenemos canales de WhatsApp, tenemos presencia también en Facebook, en redes sociales. Entonces, por para ahí encontrar se todas las opciones. ¿Ya hay algún otro lugar? ¿Para sí, poderlo ver? Por supuesto. Ahorita, porque viene cerca, estamos cerca. Estamos cerca y pues a mí me parece que el tema virtual y todo es padrísimo, pero nada como lo físico, como lo presencial. El próximo 2 y 3 de marzo tenemos nuestra expo. Si lo ven después del 2 o 3 de marzo del programa, esperen la que sigue. No, vayan y búscanos de todas maneras porque igual les vamos a dar información, pero nuestra expo se va a llevar a cabo 2 y 3 de marzo en el Centro City Banamex. Padrísimo que puedan ir porque van a encontrar todas las escuelas con las cuales trabajamos que ofrecen todos estos programas de los que hemos estado hablando, desde campamentos de verano, idiomas, programas vocacionales para Work and Study, el tema de educación superior. Ahí vamos a poder es para todo el mundo, para todos, para desde los campamentos de chiquitos hasta para el que quiere irse a trabajar un mes, 2 meses o encontrar, o sea, un señor puede, aparte de encontrar buenas ofertas de viajes, pero bueno. Además tenemos nuestra parte de travel que también encontrarán las mejores promociones. Perfecto. Eso ya lo verán, por eso. Garantizado. Pero bueno, en concreto, la idea es
busquen, no se queden encerrados en ya No. estudié, todo. Primero hay que seguirse preparando. Hoy en día hay que prepararnos día a día y eso, ya sea virtualmente, que también hay opciones, ya sea presencialmente. Y nada como vivir una experiencia diferente. No es lo mismo sentarte en tu computadora a tomar una clase Nada que ver. que sentarte en un salón de clases, aunque suene ridículo, rodeado de 5 o 10 cuates, ¿sí? De otros países. Amigos, Sí. ya estaremos platicando más de estos temas, de todo. No se pierdan los demás programas de Mundo Ejecutivo, de Mundo Innovación, y los esperamos también, para los que estén, en la cumbre de 200 mujeres más importantes de México, Wow. muy pronto también, en estas mismas fechas. Los Padrísimo. esperamos.